Por ejemplo, la cocaína, esto se hacía también antes, y van a ver en una de las prácticas con esta cocaína para ver el efecto sobre el diámetro pupilar, ¿sí? Y ahí la cocaína intensifica las catecolaminas, la midriasis que provoca, le aplican por ejemplo noradrenalina y va a dar una midriasis determinada, pero le agregan cocaína, sin que la cocaína tenga efecto directo sobre el diámetro pupilar. Resulta que la noradrenalina, que producía una dilatación de ese tipo, lo dilata más, se facilita porque la cocaína impide la recaptación de la noradrenalina. O sea, la noradrenalina va a estar actuando más tiempo y más intensamente ahí, por eso hay una mayor respuesta. El sulbactam con la ampicilina o también del ácido clavulanico con la amoxicilina, ahí se complementan estos efectos. La ampicilina y la amoxicilina son los antibióticos, en este caso reconocidos. Y lo unimos al sulbactam, ampicilina o a la amoxicilina, lo unimos con el ácido clavulanico. Y resulta que el ácido clavulanico y el sulbactam, ¿qué hacen? Destruyen a las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son las que inactivan a la ampicilina y a la amoxicilina. Así que les doy camino libre a los antibióticos para que los hago un poco más activos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué acabo de decir? Habla fuertecito para escuchar. Mucha seriedad, ¿sí? No, lo que yo quiero es que traten de prestarle atención y si no me entienden, díganlo, por favor. No quisiera que se vayan con la nebulosa o con la idea media, por favor. Entonces, por favor, quiero que capten esto en su real dimensión. ¿Estamos? Pero no soy la única en clase, no estoy dando por ¿No eres qué? la única está, me estoy preguntando porque me voy a apoyar en el brazo. Ni siquiera estoy con No, te veo, sí, porque estás mirando el piso. Por eso, y tengo derecho a saber si me estás atendiendo o no. ¿Me entiendes? Por favor. Y si te llamo la atención es porque tengo razón. Bueno, entonces, el sulbactam y el ácido clavulanico permiten que los antibióticos, como la ampicilina y la amoxicilina, actúen a la perfección, podríamos decir, porque están liberándole del camino para que vean inhibiendo las enzimas que van a bloquear a la ampicilina y a la amoxicilina, por favor. Para terminar, hablemos de los factores modificadores de los efectos farmacológicos, lo que tiene que ver con la variabilidad de los que se dice, incluso esto ya tiene que ver con factores incluso hasta ambientales. Fisiológicos, la edad, sexo, raza, genética, peso corporal. Por favor, no se olviden. No es lo mismo tratar farmacológicamente a un niño, a un adolescente, a un adulto, que a un adulto mayor. Recuerden que el adulto mayor, sin necesidad de que sea una enfermedad, está en deterioro funcional. ¿Sí? Y tenemos que considerar que su metabolismo generalmente ya está, digamos, pudiendo ser deficitario. Su proceso de eliminación renal, de depuración renal también. Entonces, tenemos que tener muchísima precaución, no porque tengan enfermos, sino porque su edad sí lo exige. Lo mismo los niños, sus procesos enzimáticos de los niños generalmente todavía no están maduros. Entonces, las dosis de algunos medicamentos hay que darle menores porque podríamos producir toxicidad. La dosificación en niños no es como la que estandarizamos en los adultos, 500 miligramos cada 6 horas, por ejemplo, de ácido acetilsalicílico. No, usamos el referente de kilo de peso corporal. Decimos, tal medicamento 15 miligramos por kilo de peso corporal cada 6 horas, por ejemplo, o 10 o 2, varía de acuerdo a cada medicamento. ¿Sí? Entonces hay que pesar a los niños, ya no se les da todo. Y esas hojitas, el prospecto que tienen los medicamentos, en la cajita viene un prospecto donde encuentran ustedes, dice, por ejemplo, Panadol, que es un nombre comercial del paracetamol. ¿Sí? Panadol. Va a encontrar que dice, niños de 0 a 6 meses, dice, media cucharadita cada 6 horas. De 6 meses a 12 meses, dice, una cucharadita. De 12 meses a 2 años, 1,5 cucharaditas. Por favor, ¿qué es eso?
¿Acaso un niño de un mes pesa igual que uno de 6 meses? Sí, iba a decir. ¿Un niño de 7 meses pesa igual que el niño del año? Por Dios, que se mire, ese es un crimen que comete la industria farmacéutica, entre comillas, para facilitar que la gente lo use su medicamento. Un criterio pero burdo de lo más extremo, por Dios. Nosotros no podemos indicar de acuerdo a otras indicaciones. O sea, no vamos a hacer una receta, ¿quieres meter esta cajita? Voy a ver, denme una cucharita cada 6 horas. No hagan eso, por favor. Tiene que hacer el esfuerzo por memorizar, tener su tablita ahí de cómo dar el medicamento tal, de acuerdo a lo que la farmacología indica. Entonces, el peso corporal también, pues, ¿por qué? Porque imagínense un medicamento que se le da un tremendo beso, donde la grasa, por ejemplo, va a captar a muchos medicamentos, por ejemplo, los barbitúricos tienen una tendencia a asimilarse en el tejido graso, y ustedes le pueden dar la dosis común, y no actúa porque se va a ir a un almacén, tiene que dar una dosis relativamente mayor. Patológico, el estrés, las endocrinopatías, la insuficiencia renal, las hepatopatías, la cardiopatía, modifican mucho la acción farmacológica. Y ahí rapidísimo me detengo algo en el estrés. El estrés jovencitos, ahora se sabe que es un factor tremendamente agravante en cuanto a la ponencia de fenómenos farmacológicos y de patologías. Ahora, por ejemplo, estamos en un mundo tan estresante, con tanta violencia, con tanta corrupción, los procesos, incluso cancerígenos, está demostrado que el estrés es facilitador de los problemas cancerígenos. Entonces es un factor que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros nos estresamos a veces gratuitamente cuando no administramos bien nuestros tiempos. Ustedes, por ejemplo, nunca hagan eso de obsesionarse con meterse hora tras hora en el estudio. Después de 30 minutos que se concentran en una información, ya no comprenden más, no se engañen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dedíquense así fehacientemente a estudiar por ejemplo 30 minutos y ahí levántense, caminen, recréense con algo, hagan una manualidad y regresan después y vuelta pueden estar otros 30 minutos y así. Claro. Son pomodoros. Hora tras hora, especialmente con la computadora, con el maldito celular. Te juro, jóvenes, que el celular, como todas las tecnologías, son extraordinariamente útiles, son una maravilla, siempre y cuando se usen bien, cuando no se usen tóxicamente y no haya adicción a esa porquería, ¿sí? Por favor, entonces el estrés es una cuestión muy importantísima. Ya en los seminarios, ya han hablado sobre difusión hepática, por ejemplo, con el programador, ¿se acuerdan? Con el mismo programador, etcétera. Farmacológicos, obviamente las dosis, la posología, cómo debe administrarse en las 24 horas del día. Creo que como usted comentaba, que no es lo mismo decir que tome el medicamento 4 veces al día que decirle cada 6 horas. Porque lo toma. Y tampoco decirle cada 6 horas, sino ponerle las horas. ¿Les he contado esto? Que es una realidad que cada 6 horas, cada 8 horas, sí, me tomaba 8 en la mañana, 8 en la noche, cada 8 horas. Para su intelecto, pues sí está bien. Las vías de administración también, por favor, son fundamentales el conocerlas, ¿sí? La disponibilidad. El uso de la vía tópica generalmente es para efectos locales, pero hay medicamentos que se pueden absorber notablemente por la vía cutánea, por ejemplo los corticoides. Hay gente que usa corticoides para una ronchita y está aplica y aplica. Eso al final se llega a absorber y producir efectos sistémicos muchas veces peligrosos. Ambientales, por Dios, en esto y a la pena hablar porque estamos en una condición ambiental brutal, deteriorada hasta el extremo. Las radiaciones, por ejemplo, nos están matando cada vez con mayor intensidad. Y bien, pues, muchas gracias.